Era el año 1941, año crucial en la historia de la Segunda Guerra Mundial. Debido a situaciones que estaban ocurriendo a nivel internacional, el imperio japonés toma la decisión de atacar la base naval estadounidense de Pearl Harbor en la isla de Hawái, acción que realizarían el 7 del mes de diciembre. Este ataque fue un golpe a la moral estadounidense, provocando que este mismo país al día siguiente le declarase la guerra a la nación nipona. Simultáneamente, Japón comienza una rápida conquista de las posesiones aliadas en el Asia-Pacífico, incluyendo las islas de las Filipinas, en ese entonces territorio estadounidense. El general Douglas MacArthur, al ver el rápido avance del enemigo, toma la decisión de huir para evitar ser capturado. En su exilio en Australia, el general MacArthur, por medio de un discurso en la radio local, exclama la muy conocida frase que lo haría famoso en la historia del conflicto: volveré, I shall return, en inglés. Un año después, en 1942, Japón sufre una humillante derrota en la batalla de Midway, provocando que en los siguientes años los aliados avanzaran en contra del enemigo. 2 años después de haber pronunciado su muy conocido discurso y después de exclamar la muy conocida promesa que él había hecho, volveré, Douglas MacArthur, un 20 de octubre del año 1944, regresa triunfalmente a las Filipinas y desde ahí comanda la victoria final sobre Japón, la cual se realizaría un 2 de septiembre del año 1945 y con la cual daría culminado la Segunda Guerra Mundial. Mis hermanos, esta historia ilustra el relato que veremos a continuación. Así como este general regresó triunfalmente a las Filipinas luego de haber prometido volveré, así un día nuestro Señor, cuando dijo a sus discípulos, pero vendré otra vez, Él un día regresará, pero no solo regresará, sino que nos llevará a habitar a aquellas moradas celestiales que nos tiene preparados. El propósito de este sermón, mis hermanos, es que Jesús volverá y nos llevará al cielo. Este mensaje lo he dividido en 2 partes importantes para la predicación de esta ocasión. Así que, mis hermanos, les invito a buscar el relato inspirado, el cual lo encontramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículos del 1 al 3. Esta predicación la he titulado, pero vendré otra vez. ¿Cómo la he titulado? Pero vendré otra vez. Muy bien. Cuando lo tengan, por favor, decid amén. Muy bien. Las 2 partes que han sido divididas para este mensaje tienen por nombre Consuelo. ¿Cuál es el nombre? Consuelo, muy bien, el cual está inspirado en el versículo 1. Y la segunda parte es Promesa. ¿Cuál es la segunda parte? Promesa. El cual está inspirado en el versículo 2 y 3. A ver, ¿cuáles son las 2 partes? Recuérdenme. Consuelo y promesa. Y la parte que vamos a ver en este momento es la parte del consuelo. Y usted dirá, ¿y por qué esos nombres? Porque lo maravilloso de esto
es que de la promesa de Jesús, del consuelo del Señor, viene después una promesa. Muy bien. Leamos el versículo 1. Léanlo conmigo. Dice de la siguiente manera: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Qué es lo que se va a dar a continuación? Esto ocurre horas antes del arresto, juicio y muerte de Jesús. Es más, minutos antes de que Jesús haya dicho esto, Judas había salido a buscar a los soldados para arrestar al maestro. Jesús sabía que su momento estaba pronto a llegar. Y ante esta situación, nuevamente Jesús les empieza a hablar a los discípulos sobre cosas relacionadas a todos estos acontecimientos antes mencionados. Dice que muy prontamente ocurrirán. Los discípulos, mis hermanos, al escuchar todo esto, empiezan a sentirse ansiosos, empiezan a tener miedo, empiezan a sentirse preocupados. Y Jesús lo nota. Y usted dirá, ¿y cómo lo nota? ¿Qué hace una persona cuando está ansiosa? ¿Qué hace una persona cuando está estresada, desesperada, con miedo? Fácilmente su estado puede ser delatado. ¿Y cómo? Por su comportamiento, por su mirada, entre otros. Es fácil detectar cuando una persona se encuentra así. Y Jesús rápidamente lo había detectado. Y lo más hermoso del Señor, mis hermanos, es que no los critica, porque ellos todavía no entendían las Escrituras, no entendían que lo que iba a ocurrir era parte de la profecía. Él no les dijo: no puede ser que ustedes tanto tiempo que han estado conmigo no hayan entendido esto y lo otro. No, mis hermanos, Jesús conocía sus corazones, y en lugar de lanzarles una crítica, en lugar les dice lo siguiente: no se turbe vuestro corazón. ¿Qué es turbar? ¿Qué quiere decir turbar de corazón? Preocuparse. Muy bien. La palabra turbar, mis hermanos, en el idioma original, que es el griego, viene de la palabra tarazó. Esta palabra, además de ser traducida como turbar, puede también ser traducida como complicación, ansiedad o preocupación. Es decir, traducido mejor, Jesús les está diciendo: no se pongan ansiosos, no se preocupen. ¿Y por qué les dice esto? Las escenas posteriores hubieran causado un gran shock para los discípulos. Imagínense, estas personas que habían dejado todo por seguir a Jesús, no hubieran soportado ver a Jesús colgado en la cruz del Calvario. Por lo tanto, Jesús no solo les dice: no se turbe o no sientan ansiedad, no sientan preocupación, sino que también les da la solución: creer también en mí. ¿Qué quiso decir nuestro Señor cuando dijo creer también en mí? En el idioma original, que es el griego, la palabra creer puede también significar creer o confiar. Es decir, traducido mejor este versículo, diría: no sientan ansiedad o preocupación, confíen en mí y todo estará bien. Miren lo que dice
El libro El deseo de todas las gentes, página 610. Pero las palabras que le dirigía el Salvador estaban llenas ¿de qué? De esperanza. Él sabía que iban a ser asaltados por el enemigo y que la astucia de Satanás tiene más éxito contra los que están deprimidos por las dificultades. ¿En qué momento Satanás tiene mayor éxito? Cuando están deprimidos por las dificultades. Por lo tanto, escuchen bien esto, que es muy interesante. Quiso desviar su atención de las cosas que se ven a las cosas que no se ven. ¿Qué mensaje nos da este solo versículo? Así como nuestro Señor, mis hermanos, fácilmente detectó la ansiedad, preocupación y estrés que sentían sus discípulos en ese momento, Él fácilmente también detecta cualquier situación que usted está enfrentando. Nuestro Señor Jesús conoce sus ansiedades, conoce sus preocupaciones, conoce todo lo que le causa estrés en la vida. Sin embargo, mis hermanos, Él no solo lo sabe para juzgarlo. Él no lo sabe para juzgarlo, no. Nuestro Señor Jesús lo sabe para ayudarnos. Porque ¿qué es lo que nuestro Señor nos invita a hacer cuando estamos en esas situaciones? Confiemos en Él. Y cuando nosotros tenemos confianza en Él, estaremos tranquilos y sin preocupación, confiando en que con Él todo saldrá bien. Miren lo que dice el libro Alza tus ojos, en la página 316. Entréguese en las manos de Dios. Deje de quejarse aunque suponga que hay motivos para hacerlo. Satanás dice: lo voy a acosar hasta acabar con su fe, para que la voluntad del Señor se realice en usted. Debe confiar en su Padre Celestial como un niño confía en sus padres. Escuchen bien, como un niño que confía en sus padres. Dios lo tiene bajo su especial cuidado. Debe confiar en Él porque usted lo ama y Él a usted. Él sostendrá a todos los que depositen su confianza en Él. Hará que todo funcione para su satisfacción si deja de impacientarse y se encomienda a Él. En conclusión, mis hermanos, Dios nos invita a confiar en Él para que nuestra ansiedad, estrés, preocupación que pasemos en la vida pueda desaparecer y de esa manera estar tranquilos, confiados de que en nuestro Señor Jesús en todo hay solución. Hay una ilustración muy interesante que quisiera compartirles en este momento. George Müller, misionero de origen alemán que habitaba en la actual Inglaterra, cuenta la historia que era un hombre dedicado a la obra. Cuenta la historia que fundó varios orfanatos alrededor de todo el país. Y lo más interesante es que lo hizo sin pedir ni un solo centavo, sin pedir ni una sola donación, sin pedir absolutamente nada de dinero. ¿Saben cómo conseguía todos los fondos? Por medio de la oración. Ese era su medio para conseguir todo eso. Y su fe fue probada en una ocasión. Cuenta la historia que en el orfanato en donde él se encontraba no había nada que comer para los niños, ni para él, ni para las personas que laboraban allí. Pónganse en los pies de esta persona. Si se encontrara en una situación así, ¿cómo nos pondríamos? ¿Estresados? ¿Preocupados? ¿Ansiosos? Porque difícilmente sin comida podemos vivir. Sin comida podemos hacer nuestras tareas cotidianas. Pero
este misionero, en lugar de ponerse así, invitó a todos los niños al comedor, a todo el personal también. Y lo que hizo a continuación es que los sentó y los invitó a orar por los alimentos. Y usted dirá, ¿cuáles alimentos si no había nada en la mesa? Sin embargo, el misionero les dijo, oremos por la comida. Y después de decir, Padre nuestro que estás en los cielos, santo y glorificado sea tu nombre, bendiga estos alimentos que estamos a punto de consumir. Posterior al amén, ocurre un milagro. Resulta que el panadero local había tocado la puerta del orfanato y apareció con pan suficiente para todos los niños y personal. Y no solo eso, el camión del lechero local se había descompuesto. Y por miedo a que la leche se pudriera, como se había descompuesto justo enfrente del orfanato, decidió regalar la leche a las personas que ahí habitaban. Y hubo pan y leche, y ese día comieron. Muy bien, mis hermanos. Luego de haber visto este primer punto, ¿cuál es el primer punto que acabamos de ver? Recuérdenmelo. Consuelo, muy bien. ¿Y después de consuelo qué sigue? Muy bien, promesa. Vamos a leer los versículos 2 y 3 de Juan 14, versículos 2 y 3. Amén. Dice la palabra de Dios: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fin de la cita. ¿Qué habíamos dicho primero, mis hermanos? Después del consuelo del Señor, viene una promesa. Después de que nuestro Señor consolara a los discípulos, Él les hace una maravillosa promesa. ¿Y cuál es? Cristo se iba a ir. Era oficial que Él pronto se iba a ir. Pero Él no se iba a ir para dejarlos solos. Él los iba a apoyar en cualquier situación que afrontaran. Y como recompensa por su labor, Este los llevaría a habitar a moradas que Él mismo había preparado para ellos y para todos aquellos que atrajeran a su redil. La palabra original para describir morar la encontramos en el griego, la cual significa mone, lugar donde vivir o cuarto. Es muy interesante que nuestro Señor noten una frasecita aquí. ¿Qué dice? Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. ¿Qué quiere decir esto? Jesús en ningún momento les estaba mintiendo. Jesús en ningún momento los estaba engañando. Muchas veces en la vida hemos sido engañados por distintas personas que quizás nos dicen, hay solución para esto, pero sin embargo nos terminan quedando mal. Sin embargo, Jesús no iba a quedar mal a sus discípulos, ni tampoco a ninguno de sus discípulos posteriores. Él no es mentiroso, mis hermanos. Busquemos en nuestras Biblias, pasemos del Nuevo Testamento al Antiguo, en Números capítulo 23, versículo 19. Números 23, 19. Cuando lo tengan, por favor, decídanme. Dice la palabra de Dios:
mienta, ni hijo de hombre para que no se arrepienta. ¿Acaso así? ¿Acaso dice yo y no hace caso? ¿Acaso promete y no cumple? He recibido orden de decir que él vio una bendición que no podré revocarla. No ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y ellos lo aclaman como rey. Dios que los ha sacado de Egipto tiene fuerza como de búfalo, porque contra Jacob no vale agüero ni adivinación contra Israel. ¿Cómo ahora será dicho de Jacob y de Israel? Gracias. Gracias, hermano. Bien. Este texto, mis hermanos, número 2319, había sido escrito miles de años antes de la venida del Señor. Sin embargo, ya desde ese momento nos da a conocer el carácter de nuestro Salvador. Cristo no era ningún mentiroso. La mentira no es parte de su carácter. Cristo, mis hermanos, si Él un día prometió que volverá, Él volverá. Y si Él prometió que un día nos llevará con Él a habitar aquellas moradas que nos tienen preparadas, Él así lo hará y allí habitaremos por siempre. ¿Qué nos quiere decir todo esto? La palabra tomar en el idioma original quiere decir para la mano, tomar o llevar. Aplicación que podemos sacar: Cristo no se fue para dejarlo solo. Él siempre estará con usted en los momentos más difíciles. Lo que ocurrió es que Él se fue para preparar hogar en el cielo, para usted y para mí, y para todo aquel que cree en Él. Vean lo que dice el libro La Segunda Venida y el Cielo. Frases tomadas de las páginas 114 y 115. Dice: hay mansiones para los peregrinos de la tierra, y no solo mansiones, sino también hay vestiduras, coronas de gloria y palmas de victoria para los justos. No puede haber dolor en la atmósfera del cielo. En el hogar de los redimidos no habrá lágrimas, ni cortejos fúnebres, ni indicios de luto. Vamos hacia la patria. El que nos amó al punto de morir por nosotros nos ha edificado una ciudad. La nueva Jerusalén es nuestro lugar de descanso. No habrá tristeza en la ciudad de Dios. Nunca más se oirá el llanto ni la endecha de las esperanzas destrozadas y de los afectos tronchados. Pronto las vestiduras de pesar se trocarán por el manto de bodas. Pronto presenciaremos la coronación de nuestro Rey. Aquellos cuya vida quedó escondida con Cristo, aquellos que en esta tierra pelearon la buena batalla. Veamos el último versículo. Segunda de Timoteo 4:8. Segunda de Timoteo 4:8. Cuando lo tengan, por favor, decid amén. ¿Alguien lo quisiera leer? Segunda de Timoteo 4:8. Dice la palabra de Dios: por lo demás me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, esto es palabra de Dios. Amén. Ya habíamos dicho que Dios no es mentiroso, pero ¿quién tristemente sí es mentiroso? Además de Satanás, claro. El ser humano.
Me acuerdo que en una ocasión, fue hace algunos años, estaba en la escuela secundaria. Yo tenía un profesor que nos decía que nos iba a llevar a un asilo de ancianos a brindar ayuda a las personas vulnerables que en ellas había. Y pues cuando él había dicho eso, pues mis compañeros y yo estábamos emocionados. Decíamos, vamos a ir a hacer una buena labor. Pero, ¿qué pasó? Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses y no nos llevaba. Y cuando le preguntábamos cuándo íbamos a ir, o nos decía que no habían aprobado un permiso, o nos decía que en tal fecha íbamos a ir. Es decir, hoy es lunes, solo por poner un ejemplo, hoy es lunes, el miércoles lo voy a llevar. Era miércoles y no íbamos. Otro ejemplo, era martes, nos decía, el viernes lo voy a llevar. Era viernes y no íbamos. Y así nos estuvo un buen tiempo. En conclusión, pues, terminó el año escolar y nunca fuimos a ese asilo. En pocas palabras, pues, este profesor nos mintió. Sin embargo, mis hermanos, Dios no es así. Él cumplió una promesa y Él hizo una promesa, y Él la cumplirá. Bien, ya para concluir, recapitulemos lo antes aprendido. Vimos dos partes, ¿cierto? ¿Y cuáles eran esas dos partes? Consuelo y promesa. ¿Qué habíamos dicho de consuelo? Cristo nos consuela y nos invita a confiar en Él, en cualquier situación que nosotros enfrentemos. Y a ver, ¿qué habíamos dicho de promesa? Que Dios no solo nos consuela, sino que también nos promete que después del sufrimiento viene la recompensa. Debemos entender, mis hermanos, que cualquier situación quizás desagradable que pasemos por la vida es solo pasajera, porque después iremos a habitar a las moradas celestiales que nuestro Señor nos tiene preparadas en la Nueva Jerusalén, aquel lugar donde nunca más existirá el dolor ni el sufrimiento. Aplicación final, mis hermanos. Cristo lo invita a confiar en Él, y confiando en Él, usted se sentirá tranquilo, y cuando Él regrese, iremos con Él a la patria celestial. ¿Cuántos creemos que confiando en Jesús hallaremos solución a nuestros problemas? ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos creemos que Jesús volverá y nos llevará a aquellas moradas que nos tiene preparadas para habitar en el cielo? ¿Cuántos decimos amén? Que el Señor les bendiga. Puesto de pie, cantaremos el himno 168.